a partir de esta votación un golpe profundo y que ya hoy se ha concretado en renuncias y bajadas de eventuales presidenciables en miras a una carrera presidencial. Todo esto nos indica que el camino hacia la nueva constitución es un camino complejo, es un camino que permite muchas áreas y muchas miradas, y para esto estamos aquí para intentar entre todos construir algún sentido o darle sentido a algunos de los elementos que ayer estuvieron en la palestra, además de conversar también respecto de los contenidos que la Constitución debería tener y las implicancias que puede el instrumento tener hacia adelante en nuestro país. Para eso, antes de comenzar, quiero presentarles a nuestros panelistas que hoy nos acompañan. Tenemos a Isabela Ninat, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Verónica Undurraga, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Correa, académico también de la Facultad de Derecho de la misma universidad, y Felipe Irarrázaval, director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez. Para comenzar, me gustaría partir preguntándole a cada uno de nuestros invitados brevemente que nos presenten sus primeras conclusiones, sus conclusiones provisorias, podríamos decir, respecto de las elecciones del día de ayer, instándolos precisamente a que destaquen algunos elementos que les parezcan relevantes poner en común para iniciar esta conversación. Partamos por Verónica. Muchas gracias, María José, y muchas gracias a las personas que están escuchando este conversatorio. Bueno, yo quisiera destacar la gran presencia de independientes que hay en esta convención. Si hay alguien que tiene los 2/3, son los independientes. O sea, tenemos 103 independientes, que son 2/3 de la convención. Por supuesto que los independientes, la única característica que los reúne en un grupo es que no sean militantes de partidos políticos, y hay mucha diversidad entre ellos, pero es un dato interesante porque las personas habían manifestado en encuestas anteriores que ellos querían votar por independientes y habían manifestado un rechazo hacia la clase política. Pero siempre se había dicho también que muchas veces la gente manifestaba ese tipo de cosas en las encuestas y después votaba por las caras más conocidas. Y aquí hubo muchas caras conocidas políticas e incluso también del espectáculo que no salieron. Entonces, el primer dato es que la gente cumplió con lo que dijo que iba a hacer, que iba a votar por independientes, y eso fue una gran sorpresa. Lo segundo que yo querría destacar también es que también, al contrario de lo que dicen los estudios, que muestran que la influencia del gasto electoral es extremadamente importante en los resultados de las elecciones, no es determinante, pero es muy importante. Aquí hubo candidaturas que gastaron muchísimo, muchísimo dinero y que realmente casi no sacaron votación. O sea, de las candidaturas en que gastaron mucho dinero, y no solo dinero, sino que tenían, digamos, por lo que se vio, y tengo más o menos información, que tenían datos personales y por lo tanto llegaban y tenían digamos, una publicidad muy enfocada a su público destinatario, digamos, gente, o sea, tenía unas campañas muy sofisticadas de inversión en redes. Hay personas que gastaron mucho dinero y que hicieron estas campañas sofisticadas en inversión en redes, que era muy importante en la época de pandemia, y que tampoco salieron. Entonces, eso también me parece importante. Y lo tercero que yo diría es, yo celebraría en el fondo el efecto de la regla de paridad. Creo que se ha puesto énfasis en que funcionó más favoreciendo a hombres que a mujeres, pero eso, primero, la verdad que la regla de la paridad es una regla para asegurar igualdad, no es una regla para asegurar más mujeres necesariamente. Por supuesto que, dado el contexto histórico de subrepresentación de las mujeres, uno siempre lo ve así, pero lo que se busca es la igualdad. Funcionó perfectamente, tenemos una convención constitucional completamente equilibrada, con 78 hombres y 77 mujeres. Muy destacable que
y ahí me dio cierta pena, digamos, como, digamos, el que hayan tenido que ceder muchas mujeres elegidas para los escaños indígenas, tuvieron que darle sus puestos a sus compañeros a sus compañeros hombres, digamos. Entonces, muy notable el liderazgo de las mujeres indígenas, pero lo que yo quiero decir es que la regla de la paridad funciona antes, o sea, el éxito de la regla de la paridad no está bueno, solo en el resultado equilibrado, o en que no sean demasiados los casos en que haya que hacer corrección, sino en que cuando se presentan las candidaturas, especialmente los partidos políticos y las organizaciones independientes, se preocupan de buscar mujeres competitivas. Y esto se ve, entonces el efecto mayor de la paridad es en eso, en poner a candidatas. Y esto se ve, si uno lo compara con el caso de las elecciones de alcalde o de gobernadores, por ejemplo, en el que no había regla de paridad, y la predominancia de hombres es impresionante, porque no hubo una preocupación por poner mujeres en las candidaturas. Entonces yo quiero destacar que eso fue un éxito, y a mí me parece además que es muy auspicioso, yo espero, digamos, para el desarrollo de la Convención Constitucional. O sea, yo creo que conocemos poco de muchas de las mujeres que están, y conocemos poco de la trayectoria de muchos de los independientes, y eso de alguna manera obliga a ser muy conscientes y a no seguir, digamos, actuando con el piloto automático de cómo se hacen las cosas en política, sino que hacer un esfuerzo muy grande de diálogo consciente, y va a ser muy desafiante, pero a mí me parece un fenómeno muy, muy interesante. Eso. Muchas gracias, Verónica. Isabel, ¿qué te parece a ti? ¿Qué destacarías? Gracias, María José. A ver, para un poco hacer la contrapartida de lo que decía Verónica al principio de la cantidad de independientes, a mí me parece que sin duda uno de los temas que vamos a observar cómo se va a comportar es el nivel de fragmentación que se observa respecto de quienes salieron electos en términos no solamente de su composición, la composición de los partidos, ¿no es cierto?, cuánto obtuvo cada coalición o cada lista, sino también el nivel de heterogeneidad que, como decía Verónica, existe entre los independientes. Entonces, ahí está la duda de van a funcionar como bloques, como listas, o esa heterogeneidad y se va a transformar también en fragmentación interna dentro de, por ejemplo, algunas de las listas de los independientes. Me parece que ese es un tema importante porque si uno mira, por ejemplo, los datos de la representación que han tenido los partidos políticos, distintos partidos políticos de centro derecha, centro izquierda, históricos en Chile, lo que vemos es que hoy día la representación que han alcanzado en la convención, si lo comparamos con la representación parlamentaria, es mucho menor. Y la verdad es que el nivel de fragmentación va a ser un desafío para el funcionamiento de la convención. Pensemos, por ejemplo, en los temas de reglamento, y son niveles de fragmentación bien elevados, quizás traté de buscar números, pero no puedo encontrarme, esto, obviamente estamos a menos de 24 horas de los resultados, pero podría ser algo más similar, por ejemplo, a lo que se observó en algunas asambleas constituyentes de Europa del Este después de la caída del muro, que otras asambleas constituyentes de los últimos tiempos en la región, por ejemplo. Pero la pregunta que me ha rondado todo el día y que quería poner sobre la mesa a raíz de esto que comentaba es que me parece que más allá de este nivel de fragmentación, hay un importante discurso, o quizás un discurso que volvió a tomar fuerza, que es un discurso antipartido. De alguna manera se ha comentado cómo los resultados muestran el descrédito de los partidos políticos, los resultados de las distintas partidos políticos han sido mucho menores, como ya comentaba, que en elecciones anteriores. Y lo menciono porque se suele decir, ¿no es cierto?, que la democracia es con partidos. Y la presidenta Bachelet en su gobierno anterior se llevó a cabo una importante reforma a los partidos políticos. Verónica hablaba, por ejemplo, del tema de financiamiento de las campañas. Recordemos que se entabló un nuevo sistema de financiamiento de campañas
que se notaba que en el fondo era una de las debilidades de nuestro sistema de partido, un foco de financiamiento ilegal, etc. Pero además se estableció, por ejemplo, financiamiento permanente a los partidos políticos, acusando también ahí que había una debilidad muy importante en nuestros partidos. Y se llevó a cabo una importante reforma a la ley de partidos. Se introdujo, por ejemplo, mecanismos de democracia interna y de nuevas estructuras territoriales, y entonces se hicieron esfuerzos muy importantes para fortalecer los partidos políticos, y lo que hoy vemos, no tanto tiempo después, es que pareciera que la estructura partidaria, con partidos históricos, ¿no es cierto?, como es el Partido Socialista o la Democracia Cristiana, se muestran en una situación muy débil, y creo que esta pregunta va a ser interesante para la discusión de los contenidos de la convención, en el sentido de, por ejemplo, vamos a mantener una democracia fuertemente representativa, cuánto de, por ejemplo, democracia participativa o mecanismos de democracia directa se van a incluir. Por ejemplo, para toda la discusión sobre régimen político, ¿no es cierto? ¿Qué rol debieran jugar los partidos? ¿Qué rol juegan las coaliciones políticas? ¿Cómo concebimos el espacio del Congreso Nacional y de la deliberación legislativa? Todas cuestiones a las que nos hemos visto, ¿no es cierto?, muy patentemente enfrentados en los últimos meses, y que me parece que este discurso que hoy día se refleja en la convención, en muchos de los integrantes de la convención, desde distintos integrantes, me parece que puede tener un impacto en la deliberación sobre ello. Y ahí, bueno, también el matiz es que hoy día estamos hablando sobre la convención, pero si uno, por ejemplo, compara los resultados de los partidos políticos en las elecciones de concejales, la verdad es que ahí los partidos políticos demuestran más o mejores resultados. Entonces, me parece que en los próximos días vamos a tener más datos que nos van a ayudar a navegar esto, pero me parece que la fragmentación, no solamente para cómo se va a estructurar la convención, sino también para la discusión posterior, va a ser algo que nos va a acompañar durante este proceso. Muchas gracias, Isabel. Y es bien interesante, como ya han destacado Verónica y Isabel, justamente esta vinculación que va a tener o que han tenido estas elecciones sucesivas, y que entonces nos obligan por un lado a enfocar la mirada, pero impiden también olvidarse de los impactos que pueden tener unas en otras. Felipe, ¿qué te parece a ti? ¿Qué elementos podrías destacar o quisieras poner en discusión? Yo creo que la primera palabra a mí que se me viene a la cabeza es jubilación. Aquí hay varios jubilados, ¿no? Y hay un cambio de ciclo. Creo que estas coaliciones que han sido y que fueron muy exitosas, ¿no? La coalición de centroizquierda, de alguna forma ha quedado bastante cojeando, ¿no? Y hay una suerte de jubilación. Yo creo que también la centroderecha también está media jubilada. Yo creo que el gobierno actual también, esto de alguna forma también genera un efecto, ¿no? Hay un cambio de ciclo, hay nueva sangre, hay nuevas miradas, y bueno, eso no deja de ser interesante, ¿no? Como fenómeno, ¿no? Y especialmente cuando uno ve como el perfil de las distintas personas, ¿no? Esta diversidad, ¿no? A su vez, esta cuestión de que, pues, yo no soy experto en esto, pero me imagino yo que esta sería primera vez que sale una constitución, no de un grupo de élite, ¿no? Y de élite, por así decirlo, por estudio o intelectual, sino que esta es una cuestión, es un experimento social de mucha mayor diversidad, ¿no? La otra palabra que se me viene a la mente a mí es esperanza, pero no es que la tenga yo, ¿eh? Yo tiendo hacia el pesimismo de una forma natural, ¿no? Pero veo tanta esperanza, tanta alegría, tanta ingenuidad, ¿no? Y bueno, uno que tiene formación y práctica de abogado tiende a ver, digamos, las piedras que uno se puede encontrar en el camino, ¿no? Y que todo este proceso sea una cuestión que haya generado, una máquina de producir expectativas, que bueno, que haya sido una reacción de alguna forma forzada por un
descontrol completo del gobierno, ¿no? Y del orden público básico en el gobierno. Y a mí me mete ruido y me preocupa ver un texto legal con tanta exigencia de varita mágica. Yo, de nuevo, bueno, quizás el pesimismo, quizás me jubilaron a mí también, ¿no? Pues, ¿no? Y ahí hay una relación, a mi juicio, ecológica, en el sentido de, bueno, de llegar a afinar y ponerse de acuerdo en un texto, ¿no? Hay que ver qué tipo de texto es, porque si es la lista supermercado o la lista de deseos para la Pascua, digamos, yo creo que ahí no están cumpliendo mucho el objetivo, ¿no? Entonces, yo imagino que si es un texto muy amplio, muy maximista, digamos, en el sentido con hiperinflación de derechos sociales, bueno, esa cuestión, de nuevo, es una profecía autocumplida de también de generar una máquina de expectativas que al final vaya a producir mucha frustración. Y los que están tomando ahora la posta, esos pueden jubilar muy rápido, porque al menos nosotros ya llevamos bastantes años en esto, digamos, pero los nuevos emprendedores, digamos, ¿no? Constitucionales, pueden tener corta vida, ¿no? A mí me preocupa que el texto sea corto, que sea directo, que sea neutral, pero me preocupa también que permita que tenga una aplicación técnica, ¿no? Me interesa mucho la aplicación del texto. Y ahí, bueno, yo tengo un sesgo de que este texto constitucional pasa a ser de algo que es político, ¿no? Y aquí la gente, de nuevo, le gusta mucho y le da mucha esperanza, pero yo cada vez considero muy distinto las leyes a la poesía, digamos. Pero cuando pasan a ser algo jurídico, bueno, ahí está el tema de la aplicación, ¿no? Y hasta qué punto lo que tú estás creando te permite efectivamente resolver todas las tensiones que esto vengan. Voy a ir rápido después. Después viene un tema de seguridad, ¿no? Aunque no nos guste, la seguridad final es el valor, a mi juicio, primordial jurídico, ¿no? Si no hay seguridad, no hay nada, digamos, y es lo que uno tiene que efectivamente ofrecer, ¿no? Y después viene una cuestión que a mí especialmente me preocupa y que después podremos, no quiero latear ahora, pero después podremos profundizar, que es la eficiencia, no solamente la eficacia, sino que la eficiencia en las estructuras sociales, ¿no? Y hasta qué punto hemos sido maduros para entender que no lo podemos tener todo. Hay algo así como quizás infantil, o puede haber una tendencia infantil en esta cuestión esperanzadora, ¿no? Y cierta ingenuidad. Eso. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Vamos a retomar después algunos de los asuntos que tú has planteado y podríamos terminar esta primera vuelta con Rodrigo y luego empezamos ya, abrimos la conversación. Gracias, María José. Las normas de la nueva Constitución se tienen que aprobar por 2/3 de los votos de los convencionales. Es un quórum extraordinariamente alto. Hasta donde se sabe, esa fue una exigencia de la derecha para dar el vamos al proceso constituyente. Y hasta anoche, la discusión estuvo en torno a ese veto, se discutieron alternativas para zafarse de ese veto si es que eventualmente se usaba, etc. Toda esa discusión, mi impresión es que anoche se acabó. Y se acabó porque la derecha no obtuvo el tercio de representantes de convencionales que necesitaría eventualmente para hacer uso de tal veto. Y eso, creo yo, nos invita a pensar en el problema real, que yo pienso fue siempre en realidad el problema de los 2/3, que no es el veto, es cómo conseguir 2/3, cómo aunar 2/3, particularmente agudizada la dificultad por la enorme fragmentación a la que se refería Isabel,
en la representación en la convención, por una parte, y a la circunstancia a la que se refería Verónica, y es la enorme cantidad de independientes que no responden o no responden necesariamente, estamos aprendiendo, ¿no?, de estos distintos grupos de independientes, pero no responden necesariamente a una coordinación que haga fácil una negociación. Por tanto, hay condiciones objetivas que hacen extremadamente difícil una negociación. Y la pregunta que creo yo tenemos que empezar a pensar es cómo enfrentar esa negociación y cómo, de una u otra manera, el reglamento de la convención, que es lo primero que la convención tendrá que acordar, puede contribuir o puede, por el contrario, hacer difícil llegar a acuerdos. Y el tipo, y también el tipo de constitución, y esto tiene que ver con lo que decía Felipe, el tipo de constitución que unas u otras reglas pueden favorecer. Porque una tentación, creo yo, es a producir acuerdos en cuestiones más bien de carácter más bien simbólicas, que son importantes, pero que no son determinantes en la estructura constitucional de un país. Dicho sea de paso, el reconocimiento de derechos sociales o de muchos derechos sociales puede precisamente ser una de estas cuestiones. Puede ser un texto, una norma constitucional que reconoce un derecho económico-social, pero la Constitución no puede, por razones prácticas, por razones de tiempo, por razones de tamaño, por razones de complejidad, no puede establecer programas sociales, ¿no? Entonces es relativamente fácil consagrar un derecho económico y social que más adelante puede, sin embargo, no traducirse en un programa social efectivo. Entonces, un riesgo, creo yo, que tiene el proceso es que tengamos muchas normas constitucionales de fácil aprobación, porque son normas simbólicas a las que es difícil oponerse, pero de pocas consecuencias prácticas en el largo plazo. Y donde hay problemas constitucionales serios, sin embargo, muchos de ellos no han estado en el tapete y no son parte de la principal preocupación de la opinión pública y no han sido parte de las campañas hasta ahora. El desafío es cómo enfrentar esas cuestiones, cómo negociarlas, cómo llegar a acuerdos y cómo producir una constitución que contribuya a una mejor política para el país. Eso por ahora. Muchas gracias. Creo que ustedes han sido capaces, no sé cómo, porque los deberían contratar, de tocar casi todos los temas que deberíamos hablar de la Constitución. Lo que yo voy a intentar es ordenarlos un poco y ir a alguna pregunta más específica. Ustedes plantearon que esta Constitución tiene una tensión, y cuando digo tensión no es dicotomía, sino que es un asunto que hay que resolver o que hay que regular, que tiene que ver con, por una parte, destacaba, ¿no es cierto?, la Verónica, esta promesa cumplida, en el sentido de que es una convención en principio representativa, ¿no es cierto?, que no tiene o no replica las formas del Congreso, y en ese sentido eso podría ser un aspecto considerado como positivo. Por otro lado, como decía la Isabel, ¿verdad?, la forma que hemos tenido en democracia de llegar a acuerdos generalmente ocurre a partir, ¿no es cierto?, de los partidos políticos, que hoy día aparecen justamente muy vapuleados, digamos, en esta elección y que tienen muy pocos representantes dentro. Entonces, una cosa muy importante que nombraba Rodrigo es cómo se va a organizar la elección de la presidencia, de la convención, del reglamento y después de la secretaría técnica. Y en el fondo, cómo vamos a poder compatibilizar esta fragmentación con una constitución que debe ser entendida como una que ha sido planteada, al menos bueno o malo, como la casa de todos. Entonces yo quiero partir planteándole sobre el tema de esa posibilidad de acuerdos. ¿Ustedes creen que es real? O sea, o cómo operaría fuera de las estructuras de los partidos políticos. Segundo, pregunta respecto de lo mismo, es si creen ustedes que en la trastera van a haber otras instituciones o partidos políticos que estén como operando, digamos, y tratando de aunar estos grupos. Y por último, el último asunto respecto de esto es que ¿cuánta legitimidad tiene una constitución fragmentada y donde a lo mejor los acuerdos van a ser difíciles de obtener? No sé si alguno quiere partir contestando o voy preguntando yo.
Vero, tú tienes como cara de querer contestar. Sí, a ver, yo tomando un poco lo que dice Rodrigo, que creo que su postura es muy interesante, que él dice va a ser más fácil ponerse de acuerdo en ciertas normas simbólicas, en la dignidad de todas las personas, el derecho a la salud, etcétera, y va a ser, y realmente hay problemas muy importantes en el régimen político y en otro tipo de temas que son más de reglas, ¿no? y más técnicos. Yo creo que, bueno, es un desafío ponerse de acuerdo, pero primero hay que ver quiénes son las personas. Yo creo que uno no puede, no puede, o sea, primero el gran desafío en una convención constitucional es ir creando confianzas. Nosotros estamos acostumbrados a crear confianzas porque antes se conocían todos los directivos de los partidos y se arreglaban entre ellos. Ahora va a haber que realmente generar confianzas. Yo creo que en ese sentido va a ser, digamos, lo que a mí se me ocurriría hacer es plantear como formas de trabajo un poquito más novedosas, quizás más sofisticadas, que tienen que ver con experiencias en creación de consenso. O sea, eso existe, eso es un campo de estudio y un campo de aplicación. Y por ejemplo, acaban de salir los resultados de una especie de convención constitucional sorteada en que participaron alrededor como de 500 personas representativas de la sociedad chilena y en el que discutieron temas que eran los temas que habían decidido en ese plebiscito de alcaldías que se hizo, los temas que más le importaban a la gente. Y son personas que llegaron y se eligieron personas representativas de la sociedad, o sea, exactamente con un método que es de la Universidad de Stanford, por ejemplo, y esas personas primero se les hizo una encuesta sobre qué pensaban de los temas, después tuvieron la posibilidad de tener acceso a información no sesgada desde distintos puntos de vista, en el fondo, de distintos puntos de vista políticos y técnicos, etcétera, y después llegaron a un acuerdo. Y en la gran mayoría de los temas, casi más del 80%, lograron 2/3 en acuerdos. Entonces, y esas eran personas comunes y corrientes, a las que le llegaba una carta a su casa y los invitaban a participar. Quizás acá hay un desafío extra, porque son personas que han tenido algunos han tenido una participación política y vienen con más digamos, que se llama una idea más fija quizás, pero hay muchos liderazgos, de los liderazgos independientes por lo menos, y también yo diría de las cuotas de mujeres, incluso invitadas por partidos políticos, en que son liderazgos locales, en que son la profesora del colegio, del liceo, del lugar, en que son alguien que está en una organización de la sociedad civil. Por ejemplo, el perfil de los independientes no neutrales, que sacaron muchísimo, les fue increíble, con 11 representantes, son de todo, desde el profesor de la escuela pública hasta una doctorada en física, hasta la bióloga de no sé qué. Entonces, yo creo que va a haber, digamos, que hay que pensar distinto, eso es lo que yo decía, no vamos a estar con el piloto automático, hay que pensar distinto, y precisamente a mí lo que se me ocurrió es que yo pensé que jamás se iba a poder discutir régimen político con alguna posibilidad de que se eligiera el parlamentarismo, por ejemplo, antes. Y ahora yo pienso que capaz de que personas que no piensan, digamos, como pensamos los abogados típicos, digamos, capaz que sí les convenza, por ejemplo, un régimen parlamentario. Entonces, yo creo que puede haber sorpresas y creo que no hay que asustarse tanto, y por supuesto va a ser difícil porque el ambiente está muy crispado y ojalá haya liderazgos. Yo creo que aquí se necesitan liderazgos, digamos, no de los que son de gritos, sino que son liderazgos más bien de calma, ¿no? Y si logramos tener un grupo de personas que ejerce ese liderazgo,
y si se logra tener una buena dinámica en la forma en que se organiza la discusión de los temas, puede ser interesante. Felipe, la Verónica destaca en esta nueva forma de buscar acuerdos o de encontrar, digamos, lugares comunes, los liderazgos, la confianza y la importancia también de los insumos técnicos que esta convención pueda tener, ¿no es cierto?, dado que obviamente no está compuesta en un 100% de abogados, de personas que tengan conocimientos técnicos al respecto. ¿Qué otra cosa crees tú que sería interesante agregar o que te parecería a ti positivo respecto de esta nueva forma de lograr acuerdos? No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Verónica. Yo agregaría una cuestión que es súper antigua, que traten de oír más que hablar. O por lo menos la regla de que, bueno, mi abuelo me decía que por algo Dios nos dio 2 orejas y 1 boca, o sea, por lo menos hablen la mitad, digamos, de lo que escuchan, ¿no? Después, yo tendría la imagen también de una ópera y no de un concierto individual, ¿no? Porque pueden haber personas que estén muy, no sé, muy, ¿cómo decir?, activas o con muchos aires de importancia por haber sido elegido. Y uno no va a un concierto individual, o sea, tienen que lograr hacer una ópera y eso significa un afiatamiento. Yo creo que eso también agregaría. Y bueno, ahí habrá técnicas de cómo afiatarse, ¿no? Y esta cuestión tendrán que hacer, no sé, convivencia, que se tengan cierto nivel de simpatía, cierto nivel de confianza. Es difícil porque es un curso que puede ser medio desordenado y medio grande, ¿no? Pero yo creo que algún mínimo tienen que lograr en esa cuestión. Después yo también agregaría que traten dentro de la ópera de saber qué rol tiene que tener uno. Hay personas que son más generalistas, que tienen que tener médicos generalistas en esta cuestión, que tengan una mirada más amplia. Y después hay personas como especialistas, ¿no? Hay mucha gente, yo tengo la impresión de que además está por un interés concreto, muy específico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el tema ambiental, en fin, y ese es su interés, y en realidad no ha pensado más que eso. Bueno, ¿cómo hacer una estructura para aprovechar esa gente que es especialista o que tiene un interés muy preciso, pero también tener un grupo de personas generalistas, ¿no? Que miren la estructura, que miren la arquitectura, ¿no? Después hay una cuestión, y dentro de eso ponte tú el tema de quiénes son los escritores. Esa cuestión es súper importante. ¿Quién tiene la pluma? Puede que no sea una persona, pero pueden ser 2 o 3, pero no debieran todos ponerse a redactar. Yo sufrí por el Congreso, por ejemplo, una tramitación de una ley, la ley de libre competencia, y era muy complejo el tema de las indicaciones, porque había manos distintas y muchas veces esa mano no tenía la arquitectura general, de la casa general. Entonces ahí yo creo que sería bueno también que entendieran que ser escritor tiene un know-how especial y que, bueno, recibe la idea, pero después lo procesa de una manera que además sea coherente una parte del texto con otro y que no aparezca una cuestión parchada. Y lo último, y con esto termino, es qué nivel de reglas de difusión van a tener sobre los niveles de discusión al interior, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esta cuestión se va a convertir en una especie como de circo, en donde tú vas, entre comillas, a tener cámaras de televisión donde se estén viendo todo lo que están haciendo? Esta idea, a mi juicio, completamente errada, ¿no? De que no existan cocinas, cuando las cuestiones realmente relevantes o las cosas de fondo muchas veces se discuten con una cierta intimidad y se discuten con un grupo más pequeño, ¿no? Entonces, si están con una GoPro en la cabeza, digamos, para sacar los minutos o las cuñas interesantes, yo creo que esa cuestión va a crear o va a hacer que eso sea una suerte de reality, va a ser probablemente un mal resultado. Entonces, tienen que tener o tienen que darse un cierto espacio de, no sé, de privacidad, de intercambios, sin que estén pensando que están tuiteando al mismo tiempo. Yo no sé, es difícil conseguirlo en un grupo como este, y claramente si logran crear algo de eso, bueno, va a aumentar mucho la confianza entre ellos, las lealtades, y también van a poder mucho permitirse trabajar en equipo.
Isabel, mira, tomando lo que han dicho la Verónica y Felipe, uno se da cuenta que un elemento relevante es la confianza, ¿verdad? Y esa confianza tiene muchos aspectos, es una confianza en el sentido como de un afecto societatis, tiene un afecto también que tiene que ver con lo humano, con conocer al otro, como decía Verónica, saber quiénes somos, hacia dónde vamos, y también yo creo que un tema bien importante es el tema de la transparencia, que obviamente va a surgir y va a salir. Pero por el otro lado, si uno lo mira desde la ciudadanía, hay un tema que da vuelta a esto, y que es el tema de la legitimidad. O sea, ahí hay 155 personas que han sido elegidas por el aproximadamente 40% del padrón electoral, lo que se supone que hay un 60% de personas que no votó, y lo que es más curioso, hay casi más de 1.100.000, creo que es el número de personas que sí votó en el plebiscito. Podríamos, ahí no sabemos, no tenemos el contrafactual de quién fue rechazo o apruebo, pero si tomamos las mismas proporciones, podríamos pensar que por lo menos 700.000, ¿no es cierto?, o al revés, casi 800.000, que habrían votado apruebo y que esta vez no participaron. Entonces, ¿cómo ves tú, Isabel, el tema de la legitimidad? Al momento de que esta constitución, supongamos que con las confianzas, con la transparencia y con los elementos, tenga que ser ahora reafirmada en el plebiscito de salida. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de la legitimidad en el sentido o en relación al trabajo interno, pero también a cómo llegan estos constituyentes, a qué porcentaje de votación llegan y a la heterogeneidad que representan? Yo primero quiero tomar un punto de lo que se habló anteriormente del reglamento y porque es una discusión que nosotros como abogados solemos verlo desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Y por lo menos a mí me encanta pensar si debiera ser en comisiones, subcomisiones, la comisión de armonización, la comisión de técnica, en fin. Pero la discusión del reglamento es también una discusión de confianza y legitimidad. La manera, por ejemplo, Felipe lo mencionaba, la manera como se van a llevar a cabo las sesiones, está esta discusión, ¿no es cierto?, si debieran ser totalmente transparentes, si debieran existir sesiones que tuvieran reserva. Eso también es una discusión que puede generar confianza en el proceso o al revés, empezar a generar distancia en estos 9 más 3 meses. Digo 9 más 3 porque hay una prórroga que debe hacerse entre medio. Entonces, me parece que la discusión del reglamento tiene mucho que ver con la confianza o no que se depositen en la discusión completa. Pero yo soy un poco más escéptica respecto de las posibilidades de llegar a acuerdo o de introducir nuevas maneras de llegar a acuerdo por dos cuestiones. Una es porque son 12 meses. 12 meses es un periodo que es corto para lo que se viene, ¿no es cierto?, la discusión de una nueva constitución en página en blanco. No sabemos cuánto tiempo va a demorar la discusión del reglamento. En Colombia tomó 15 días, en Bolivia, si no me equivoco, 9 meses. Entonces, cuando el Congreso sesiona y asumen nuevos parlamentarios, se rige por las reglas, ¿no es cierto?, del procedimiento parlamentario. Y además hay renovación parcial del Senado, todo eso ayuda a que todo esto tome una cierta ritmo de manera muy rápida. Aquí, en el fondo, como decía, podemos tomar una discusión de reglamento que no sabemos el tiempo que va a durar y que es una discusión crucial por distintas razones. Entonces soy escéptica primero de ello, y lo segundo es que soy escéptica porque además recordemos que en este proceso hay una elección presidencial y parlamentaria que va a politizar un país, un año muy político de nuestro país, y porque además hoy día, leyendo declaraciones de algunos de los constituyentes que han sido electos, en particular de la lista del pueblo, ellos se plantean a sí mismos como voceros de asambleas y no como representantes. Bueno, todas esas cuestiones, me parece a mí, que van al menos yo soy más escéptica de que este primer momento de llegar a un acuerdo en el reglamento pueda ser más largo de lo que podría haberse anticipado bajo distintos escenarios, ¿no es cierto?, que las encuestas anticipaban respecto de posibles resultados. Sobre el tema de la participación electoral, yo creo que lo más interesante, y no hay datos todavía, ¿no es cierto?, es quiénes son los que no votaron. No solo quiénes son los que no votaron respecto del plebiscito, sino quiénes son en el sentido de
su composición, por ejemplo, género, su nivel educacional, y todo eso nos puede ayudar a entender mejor lo que Manuel Canales hoy día en una entrevista hablaba de la otredad, y de por qué no están participando, ¿no es cierto?, de los procesos electorales. Lo que vimos en el fin de semana es una elección más parecida a una elección municipal. Históricamente, la última elección presidencial y parlamentaria tuvo 47% de participación electoral, y entonces ahí hay también ese mundo que es más, por supuesto, para la sociología aproximarse. Y eso yo creo que es muy importante porque nos va a llevar a una discusión que de todas maneras creo yo va a estar en la convención y que está en el plebiscito ratificatorio, y que es el voto obligatorio. Y volver a esta discusión si debe instaurarse de vuelta el voto obligatorio o si mantenemos el sistema de voto voluntario como el que está hoy día. Muchas gracias, Isabel. Rodrigo, me gustaría también saber tu opinión respecto de la legitimidad, y quisiera ponerte un ingrediente como para en el fondo ver otro aspecto, porque aquí otro elemento que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la legitimidad. Una parte es obviamente las votaciones, otra es la confianza, la forma de alcanzar acuerdos que ocurra adentro, otra es la Secretaría Técnica, y otra es el rol que va a cumplir el presidente en la convención constituyente y quién debería ser. Entonces quiero también preguntarte, además de la legitimidad, ¿qué te parece a ti? No importa que no sea un nombre, pero qué rol, qué características debería tener, porque hoy día en la prensa venían, ¿no es cierto?, muy diferentes opciones que iban desde mujeres, algunos que creían que eran mujeres representantes de pueblos originarios con nombres, digamos, específicos, otros mayorías, otros representantes de aquellos que lograran a lo mejor un poco más de heterogeneidad o de cercanía con algunos otros. Entonces, este es un debate que va a ser y que es muy importante respecto de esa generación de confianza y de esa legitimidad de lo que resulte, ¿no es cierto?, de la Convención Constituyente. Sí, quizá partiría por lo último. Alguien tiene que darle forma al proceso. Yo creo que, como decía Isabel, ¿no? Son 12 meses, es un periodo de tiempo acotado para una tarea difícil, y por lo tanto no nos podemos dar el lujo de perder mucho tiempo. Y no es fácil, porque esto no es, alguien no está desde fuera dirigiendo la discusión, no hay una pauta de lo que se tiene que hacer. Eso tiene que provenir de la propia convención. Y a mí me parece que la mesa, naturalmente, la presidencia o la vicepresidencia, tiene que ejercer esa función. Por lo tanto, yo imagino en ese cargo a alguna persona con o mucha habilidad o cierta experiencia en organizar procesos de trabajo en grupo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, yo no... pasando al tema de la legitimidad, yo debo reconocer que soy muy escéptico del problema en sí mismo. Es decir, se hace mucha cuestión, y se ha venido haciendo mucha cuestión desde hace años ya, en la ausencia de legitimidad de la actual Constitución vinculada a su origen. Y por el contrario, en la necesidad de dotar en el proceso a la nueva Constitución de mucha legitimidad. Mi impresión es que la legitimidad no se juega tanto en el proceso. Yo creo que esa es una legitimidad aparente de cortísimo plazo, en el cortísimo plazo, por supuesto, que puede ser importante. Pero mi impresión es que la legitimidad de la Constitución se juega en el largo plazo y depende simplemente de que sea capaz de engendrar una política que sea legítima. Esto me recordó una lectura hace muchos años, cuando yo era estudiante universitario, poco después de ser estudiante. En alguna parte leí en un libro de Hannah Arendt. No he logrado encontrar la cita después. Quizás estoy equivocado y no lo leí ahí. Pero siempre me llamó la atención que ella contaba que los griegos y la democracia griega le pedía a extranjeros que redactaran sus leyes. Yo no veo ningún problema, o sea, la idea es bonita, ¿no? La legitimidad de la democracia está dada por el proceso. Si la Constitución
es una buena constitución y es capaz de resolver los problemas constitucionales que tenemos y engendra una política legítima, yo creo que nadie va a hablar de la ilegitimidad de la constitución. Por el contrario, si tenemos una constitución altamente participativa, con transparencia, etcétera, y a los 3 años nuestro sistema político está trancado, no funciona mal o estamos en una anarquía, mi impresión es que la Constitución no va a ser redimida en su legitimidad por muy abierto, transparente, participativo que haya sido este proceso. De manera que yo creo que hay un cierto fetichismo en la cuestión, en la pregunta de la legitimidad. Yo creo que no nos vamos a acordar en algunos meses más, y para qué decir en 3 o 4 años más, salvo los libros de historia, de cuántas personas votaron o cuántas no votaron. Sí vamos a sufrir o vamos a gozar de la Constitución que nos demos. Tomando entonces, Rodrigo, Verónica, ese mismo argumento que da Rodrigo, ¿no es cierto?, que es una legitimidad que tiene que ver con el despliegue de la Constitución, o sea, de cuánto esa Constitución efectivamente resuelve estos problemas, ¿no es cierto?, institucionales, políticos, sociales, ¿no es cierto?, que se han planteado. Entonces yo quisiera preguntarte, Verónica, ¿cómo compatibilizamos ya la legitimidad, no con la votación, no con el proceso, sino con las expectativas? Porque ese despliegue del producto, podríamos decir, también va a ser evaluado respecto a las expectativas que se han puesto para este producto. Y a mí, creo que uno de los grandes temas cuando uno lee es que si esas expectativas, y lo planteaba Felipe también, están bien puestas o son excesivas respecto de cuáles son los efectos en la vida concreta, en la vida de cada ciudadano que una constitución puede tener, y dicho de otra manera, si debería o no tenerlo también. ¿Cómo ves tú esa tensión entre ahora legitimidad y expectativa, que también es un tema importante? Mira, es que me gustaría cambiarte un poco digamos, situarte la pregunta desde otro lado, pero quisiera tomar también la idea de la presidencia y de la mesa. Hay una buena idea que la dio Claudio Fuentes, no sé si la había dado alguien más, que por supuesto que hay que cumplir con la regla de que la Constitución, de que la Convención tiene que elegir un presidente, o sea, una presidencia y una vicepresidencia, ¿no? Pero eso no impide que además elija una mesa un poquito más amplia. Y yo creo que esa es una buena solución, o sea, que sean unas 6 personas, 5 personas, alguna así, una mesa, y que que la mesa refleje más o menos la composición y los distintas, digamos, que sea representativa de la composición de la convención. Yo creo que esa es una buena idea, digamos, sumando a lo que decía Rodrigo. Respecto del tema, a mí me encanta conversar con Rodrigo, me encanta estar en seminarios con Rodrigo, primero porque lo encuentro brillante, pero además porque nunca estoy completamente de acuerdo, pero todo lo que dice me convence en otro sentido, digamos. O sea, me produce la perfecta tensión para estar en un seminario con él. Y es que yo le encuentro toda la razón a lo último que acaba de decir, creo que es extremadamente lúcido, en el sentido de que la legitimidad en el largo plazo de las constituciones tiene que ver con lo cómodas que nos sentimos con esta constitución en la vida común y corriente cuando ya nos olvidamos del proceso constituyente. Y por eso a veces y por eso se dice que a veces es más importante que quede mejor ordenado el régimen político, por ejemplo, o bien las competencias de los distintos órganos, o la descentralización, o ese tipo de cosas, porque esas son las cosas que cuando funcionan mal traban todo y reproducen miles de problemas 1000 veces en la vida diaria, ¿te fijas? Entonces eso es como más, digamos, a veces se nota más que el hecho de que haya quedado una gran reconocimiento de derechos sociales y que no se hagan efectivos en programas sociales, porque ya estamos acostumbrados a que los programas sociales sean bastante más o menos, ¿no? En cambio eso otro es como la permanente roce de cosas que no funcionan. Pero yo en lo que discrepo con Rodrigo es que, y en lo que discrepo en general, como con esta discusión, es que el proceso constituyente y el momento constituyente creo que tiene una lectura distinta. Digamos, aquí estamos preocupados de si vamos a llegar a acuerdo, si no vamos a llegar a acuerdo, o sea, de cosas que son ultra importantes, pero yo creo que hay algo que viene un poquito antes,
y es que digamos, hay una señal fuertísima, tanto en el apruebo como en la gente que se eligió para esta convención, de decir, hablemos desde otro lado, hablemos desde otra manera, o sea, escúchennos hablar como nosotros queremos hablar. O sea, es difícil explicarlo, pero es como cuando uno dice, no me plantees la discusión de esta forma porque yo la estoy planteando de la otra, y en este minuto ganaron los que están planteando la discusión de una forma distinta a la que veníamos discutiendo hasta ahora. O sea, yo creo que esto tiene mucho que ver con escuchar, como decía Felipe, o sea, antes de poder hablar, digamos, de que lleguemos a la posibilidad de que tengamos una legitimidad en el funcionamiento a largo plazo, tiene que haber un primer paso que como que se consolide en este momento que es ahora, en este año, que es un paso que refleje que estamos escuchando a las personas que fueron elegidas, escuchando realmente. O sea, no interpretando lo que están diciendo, no poniendo jerarquía en que lo que están diciendo es, digamos, debería estar en una ley, no tiene que estar en la Constitución, que lo que están diciendo no tiene aplicación. O sea, de alguna manera tenemos que entender la lógica de las conversaciones, la lógica de las preocupaciones, la lógica, y no empezar a juzgar, categorizar, decir que son expectativas extremas, que hay demasiada ingenuidad, que hay varita mágica. O sea, yo entiendo lo que se quiere decir con eso, pero me parece que no se llega a nada si uno no va más al fondo del asunto. O sea, en una entrevista hace poco, Katia Araujo, que ha hecho por muchos años un estudio en el fondo de los sentires de la sociedad, decía, el problema que hay es que toda la crisis social se está mirando desde unas categorías políticas de izquierda, derecha o académicas que no tienen nada que ver con las categorías que realmente le hacen sentido a las personas. Entonces, yo no sé cómo eso, porque por supuesto que yo no me considero una persona capaz de interpretar bien eso, yo tengo que aprender, que escuchar, saber quiénes son, por qué salieron elegidas las personas que salieron elegidas, pero sí, digamos, creo que nos tiene que cambiar. O sea, es imposible que las formas en que hemos entendido la discusión hasta ahora nos sirvan para interpretar un mensaje que fue completamente sorpresivo, que es completamente novedoso. O sea, algo hay que se nos está yendo, y yo creo que lo primero que hay que hacer es entender eso, y más que entender eso, es validar eso. O sea, esto es como las discusiones familiares. O sea, uno puede tener muchas discrepancias con la otra persona, pero en las discusiones familiares tú tienes que validar que lo que le pasa a la otra persona tiene sentido, digamos. Y a mí me parece que todavía estamos actuando como juzgando el sentido y no dando ni siquiera la mínima posibilidad de validar otro lenguaje. ¿Cómo eso después se expresa en una constitución? Yo también quiero eficiencia, yo también quiero una constitución completamente, digamos, bien organizada, pero todo el mundo quiere eficiencia, yo creo también. Pero primero quiere que lo escuchen, y yo creo que estamos en un debe en la escucha tremenda, y no vamos a entender nunca nada si no lo escuchamos. Entonces, creo que hay un paso de legitimidad que es ahora, y que es una legitimidad política, y que tiene que ver con decir, ya, a ver, explícame, qué es lo que está pasando. Verónica, ahora como ya estamos terminando, quiero dar lugar a algunas de las preguntas que nos vayan haciendo el público en el chat y que tienen mucho que ver con estos conceptos, o sea, de legitimidad, de confianza, de posibilidad de acuerdos, digamos, de conversaciones que tienen que darse, como dice la Verónica, en otros contextos, de otras formas y de otras maneras, digamos, que las que estamos acostumbrados, y eso, creo yo, produce un cierto temor, ¿verdad? Siempre que uno se enfrenta a lo que es nuevo, puede producir temor, pero eso no necesariamente es negativo, sino que puede ser
una gran cuota, digamos, de adrenalina para poder enfrentar un momento o un desafío distinto. Dentro de las preguntas del chat existe como una tónica que tiene que ver con cómo podemos llevar a la práctica estas, digamos, ideas teóricas que nosotros hemos planteado aquí. O sea, queremos hablar de acuerdo, muy bien. ¿Cómo? Queremos hablar, ¿no es cierto?, de confianzas, ¿cómo? Y dentro de esas hay una, que es la regla de los 2/3, Rodrigo, y aquí la preguntan directamente a ti. Porque esta regla de los 2/3, ¿no es cierto?, que se ha instaurado y que era parte del acuerdo, hoy día está en discusión. Hay varias personas que han propuesto justamente un poco, Verónica, en la línea de lo que tú traías a colación, ¿no es cierto?, de esta necesidad de un nuevo diálogo, de una nueva forma, ¿no es cierto?, de contactarse con la ciudadanía, y también a raíz de lo que alguno de ustedes decía, por ejemplo, la definición, creo tú, Isabel, era de la lista por el pueblo, que es más bien no son representantes, sino que son más bien voceros. Entonces la pregunta que te hacen, Rodrigo, en concreto, es si esta norma debería mantenerse, y si no es así, ¿por qué? O cuáles serían los efectos de empezar el camino, digamos, rompiendo la primera norma que ya se había como entablado como eje de la discusión. Sí, gracias. Yo me gustaría partir respondiendo a la pregunta diciendo que no si debería cambiarse, es si se puede cambiar. Y lo primero es que a mí me parece que es muy importante dejar en claro que la convención no la puede cambiar. He escuchado otras opiniones que me parecen una opinión errada y peligrosa. La exigencia de 2/3 fue establecida en la actual constitución política y por lo tanto y está más allá de los poderes de la convención moverla. Quien la podría cambiar es el actual Congreso Nacional con el presidente de la República mediante una reforma constitucional. Y la pregunta es si habría votos para eso. Yo creo que no tengo la impresión de que era una condición que puso la derecha y me imagino que es muy difícil que se hiciera. Entonces, me parece una pregunta en algún sentido poco práctica, porque no creo que sea posible hacerlo. Ahora, dicho eso, a mí no me gusta la regla de 2/3. Creo que es un quórum demasiado alto. Yo habría preferido 3/5. Creo que habría hecho más fácil discutir la Constitución y aprobar normas. Pero la verdad es que creo que es una discusión teórica a estas alturas. O teórica o cuasi revolucionaria. Es decir, si la Convención toma el paso de modificar la regla, mi impresión es que están entrando en un terreno muy, muy conflictivo, porque a mí me parece más allá de sus poderes y por lo tanto estaría infringiendo la legalidad y estaría partiendo ya en una situación muy, muy delicada y creo que debería evitarse. Otra de las preguntas, y con esto podríamos cerrar, es ¿qué temas deberían ir en la Constitución? Ustedes han hablado del sistema político, han hablado también en algún momento de los derechos sociales. Entonces, podríamos terminar, si quieren, esta participación, en que cada uno de ustedes planteara 2, 3 temas que deberían ir en la Constitución, o también, si quieren, plantear alguna otra cosa que pueda cerrar o que les parezca importante redondear antes de terminar el conversatorio. Felipe. Oye, déjame hacerlo al revés yo. Déjame decirte un par de temas que no son de la Constitución, pero que son súper importantes, digamos. El primero es que no tenemos que olvidarnos de nuevo de la economía, ¿no? Y la Constitución podría llegar a ser incluso un obstáculo de eso, especialmente lo que es generación de riqueza. El otro tema, yo creo, que no está en la Constitución y que nos estamos quizás mirando mucho el ombligo, digamos, y de alguna forma gastando lo que hemos ahorrado en estos 30 años, digamos, es el tema de la economía digital. Esa cuestión tiene un impacto en Chile salvaje, especialmente a nivel de competitividad, y no está en la Constitución y no tiene por qué estar en la Constitución, pero debería ser una preocupación, digamos, muy relevante. La otra cuestión es el tema de la globalización y los cambios de ejes políticos, que también yo creo debiera ser un tema muy relevante para Chile, especialmente porque está muy abierto al mercado extranjero, a los mercados afuera. Y ahí sí hay un tema en la Constitución que es el tema de los tratados, ¿no? Y el cumplimiento de los tratados, y ha salido bastante en la prensa sobre eso, hasta qué punto
tú puedes tocar o no a través de la Constitución o de las leyes cuestiones o derechos que están establecidos en los tratados. Y lo último, que no está en la Constitución, y yo, bueno, yo reconozco que yo soy pesimista, pero es quizá una cierta conciencia, una mayor conciencia, que la historia de Chile no es la historia de los últimos 30 años, que ha sido una historia de bastante estabilidad, digamos, y un progreso económico que se lo quisieran nuestros abuelos, o incluso nuestros papás, digamos. Y ahí yo lo que le pediría a los constituyentes es que miraran un poco la historia chilena, digamos, y que se dieran cuenta que Chile ha sido un país arrasado por la inflación durante mucho tiempo, digamos, y con una situación de pobreza, digamos, claramente inmoral, digamos, durante mucho tiempo, y esas dos cuestiones en estos últimos años, bueno, es una cuestión que se ha solucionado. Y que la Constitución no asegura la felicidad, ¿no? Y yo creo que aquí hay también un problema en este país que se ha puesto como psiquiátrico, digamos, ¿no? Y está bien, yo entiendo que hay que escuchar a la gente y que la gente quiere hablar, digamos, pero no se consigue la felicidad de esa forma. Tú podrás crear ciertas condiciones para buscar la felicidad, digamos, pero un texto legal no te hace explotar esa felicidad o te la mantiene como en un nirvana permanente, digamos, y es bueno que la gente eso lo sepa, digamos, para poder controlar expectativas. Muchas gracias. Isabel, ¿dentro o fuera de la Constitución, como quiera? Yo pensé que a Felipe en la ley de libre competencia lo hacía explotar de felicidad cada vez que la leía, pero parece que no. Yo quiero poner un tema, y que es la estructura territorial del poder. Es un tema que quizás aparece menos que por ejemplo, la discusión sobre derechos sociales, y que con la elección de este fin de semana sobre gobernadores regionales volvió un poco a aparecer, y lo quiero poner primero porque si uno mira los datos de la OECD, los índices de la OECD, Chile, de los países unitarios, para guardar las proporciones con países federales, pero el federalismo tampoco asegura nada, es el país más centralizado de los de la OECD. Sí, o sea, hay índices que miran, por ejemplo, el gasto subnacional, estamos 10 puntos bajo el promedio de la OECD. En temas de recaudación fiscal por gobiernos subnacionales, lo mismo, estamos muy lejos del promedio de la OECD. Y creo que la discusión sobre estructura territorial del poder, o descentralización, como le solemos llamar hoy en día, es una discusión Felipe hablaba de la historia de Chile. Y la historia de Chile en esto no es feliz. No es feliz porque básicamente tenemos la misma configuración de la Constitución del 33, y porque en esto hay promesas incumplidas de la Constitución del 25. Si uno lee, por ejemplo, los discursos de Arturo Alessandri el año 20, son discursos que hablan de este centralismo que agobia, habla de que es momento de liberarse del centralismo de la Constitución del 33, y después vemos cómo la Constitución del 25 replicó eso. Y porque este es un tema netamente constitucional, en el fondo, la distribución del poder es un tema muy importante que esté en la Constitución y que pasa por la configuración de hoy día, ¿no es cierto? Estamos en el tema de los gobiernos regionales, pero sobre todo por los gobiernos municipales que sufrieron importantes reformas con la vuelta a la democracia. Pensemos en la elección de alcaldes, en la elección de concejales, todas estas cuestiones que hoy día, ¿no es cierto?, estamos acostumbrados, tuvieron especial importancia en la década de los 90, pero que lo que vemos hoy día es una disparidad entre municipios en términos de recaudación, de los ingresos que tienen, de cómo se estructuran cuestiones como el financiamiento, ¿no es cierto?, toda la estructura del Fondo Común Municipal, del FNR, todas esas cuestiones que están en la Constitución. Pero me parece que a mí entender la discusión sobre descentralización es también hablar de equidad. Y lo pongo en estos términos porque hoy día un joven o una joven que nace en un determinado municipio no tiene las mismas oportunidades que una persona que nace en otra parte del territorio de Chile. No las tiene. Y entonces aproximarnos a la discusión sobre igualdad, sobre equidad, sobre mucho del acceso a los servicios públicos, sobre la relación de las personas con las instituciones, tiene un componente territorial que es fundamental. Y entonces me parece que podemos aproximarnos a la descentralización como una cuestión muy técnica, pero también es una manera importante de revisar cómo el Estado se configura a sí mismo en ello, y
y eso no significa necesariamente pasar a un país federal. Yo creo que eso, yo no soy partidaria del federalismo, pero mantenerse comunitario no es lo mismo que mantenerse como el país centralizado que tenemos hoy. Muchas gracias. Verónica. Yo voy a decir una cosa. Yo creo que yo no estaba hablando de felicidad en absoluto, estaba hablando de distribución del poder, estaba hablando de distribución del poder social, en el sentido de, creo que el proceso constituyente es un momento en el que tú puedes quebrar un poco, o tratar de quebrar un poco, y eso ha pasado, por ejemplo, en experiencias como en Sudáfrica y en Bolivia, por ejemplo, en que se quiebran un poco las o se erosionan un poco las jerarquías tácitas como de casta que tenemos en sociedades tan desiguales como las nuestras. Entonces, estoy hablando de eso, estoy hablando de algo mucho menos etéreo y bonito que de felicidad. Yo voy a elegir un solo tema, tengo hartos, pero el de descentralización me encanta que Isabel lo haya traído porque le encuentro toda la razón, y el de régimen político me encanta que lo va a traer Rodrigo, así que me liberé de dos. Que es el tema de la relación con los pueblos originarios. O sea, creo que este es un tema que tenemos pendiente. Leí por ahí a una académica mapuche que ella decía es que para nosotros no son 30 años, son 200 años, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta elección para los pueblos originarios. Y yo creo que este también es un tema práctico, no estoy hablando de cosas bonitas. O sea, si no nos ponemos de acuerdo en cuáles, digamos, los parámetros básicos de convivencia y de reconocimiento y de autonomía en distintos aspectos que se le va a reconocer a los pueblos originarios, yo creo que no va a ser en la discusión constitucional en la que se va a desarrollar eso, pero sí las bases para seguir discutiendo. Creo que solo estaríamos en el fondo incubando un conflicto que por lo menos ya con el pueblo mapuche ya existe, ¿no es cierto? Y creo que es la oportunidad, como, sobre todo que hay experiencias comparadas que han sido positivas, digamos, es la oportunidad para dejar abierta esa puerta y para, digamos, decir ya, ahora vamos a hacer un reconocimiento. Entonces, yo creo que ese tema es fundamental para la estabilidad del país y para, digamos, para el reconocimiento de nuestra identidad, de todas y todos, y para, digamos, para evitar conflictos futuros. Eso. Rodrigo, ¿régimen político u otra cosa? Régimen político, por cierto, pero no quiero hablar de eso, escrito de eso. Quería, primero, una nota a lo que decía Isabel, que tiene toda la razón. El tema territorial es fundamental y su relación con la equidad es crucial. Lo que quería sugerir en ese tema, como nota, es que a veces lo que es necesario son unidades más grandes, no unidades más pequeñas. Buena parte de la política de Chile es el problema de la segregación de la ciudad de Santiago, una ciudad donde la gente tiene condiciones de vida radicalmente distintas a poca distancia y donde los presupuestos de los municipios son radicalmente distintos. Es moralmente inaceptable que una comunidad, o sea, una ciudad que es una comunidad tenga esa división administrativa y de presupuesto. Debería ser un gran municipio con algunas unidades quizás administrativas más pequeñas. Bueno, esa era una nota. Quería mencionar un tema que yo creo que tiene que estar, que no está, y que es lo más aburrido y técnico que hay, pero me interesa como profesor de Derecho en una facultad de Derecho, que es la vinculación a la ley de los jueces. Curiosamente, no hay regla específica sobre eso en Chile, y me parece que esto ha devenido un problema desde hace ya tiempo. Los jueces necesitan tener independencia. Los jueces reclaman mayor independencia y reclaman modificaciones en la constitución política para reforzar su independencia. Pero la independencia judicial solo tiene un sentido, y es liberarlos para que solo resuelvan aplicando la ley. Y en la vinculación a la ley, nosotros tenemos problemas en Chile, tenemos una vinculación al derecho internacional que debe ser pensada y se le debe dar más sofisticación y complejidad, y que ha dado lugar a problemas. Hemos tenido ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente y tensionando la política por una cuestión técnica no resuelta constitucionalmente, y creo que esta es la oportunidad para encararla.
Muchas gracias. Con esto terminamos. Creo que lo que sí es evidente, más allá de todo, es que este debate y estos temas van a seguir en la palestra y van a seguir nutriendo la discusión, ¿no es cierto?, política y social del país, y por eso mismo la Escuela de Gobierno comienza este jueves un curso que se llama Constitucionalismo y la nueva Constitución para Chile, que está pensado justamente para abordar con más detención y más profundidad muchos de los temas que hoy día nuestros invitados han planteado aquí. Así que los dejamos invitados, les damos muchas gracias a ustedes cuatro particularmente y a todo el público que nos ha acompañado hoy día en esta tarde. Que tengan una muy buena tarde también. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós.